Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, vamos a iniciar con la clase del día de ahora de idioma portugués. Y no hay mejor forma que leyendo el versículo de esta semana, que es Mateus 7:1. Mateus 7:1. Mateus 7:1. Bien, en la clase anterior veíamos la transcripción al alfabeto fonético internacional de este versículo. Vamos a seguir eso, ¿verdad? La idea es comparar el alfabeto fonético internacional como un sistema de transcripción fonética con lo que es la transliteración directa desde el español al portugués. Es decir, utilizar los sonidos del español para que suene a portugués. Bueno, teníamos now you gain e assim vocês não serão julgados. Bueno, vamos a retomar la pronunciación de acuerdo a lo que vendría siendo el IPA o el alfabeto fonético internacional. Y vamos a hacer una comparativa este día, ¿verdad? Vamos a tomarlo acá, eh, con lo que sería su correspondiente transliteración. Bueno, lo tenemos acá y eso sería, digamos, la IPA. Now you gain as in vocês now zerau you got. Bien, vamos a hacer la transliteración, que puede ser que nos resulte más sencillo de comprender, ya que sería con los sonidos acostumbrados que tenemos de nuestro español. Eso nos quedaría más o menos así. Vamos a usar una A y una U, que son del español. Pero como son nasales, vamos a agregarle acá una N, noun, más o menos para que suene lo nasal. ¿Ve? Recordemos que de las consonantes nasal o nasales, la N es una de las que más predomina. Noun. Podría sonar así, noun. Esta, bueno, este sonido no existe en el español, pero lo que se puede asemejar es una Y o una doble L. Son las dos formas que se puede ver. Y como cuando decimos ya, vean. Por ejemplo, si pongo así, vean, entonces diríamos you, gay, you gay. Más o menos vendría siendo. Pero creo que para nosotros es más fácil entenderlo con doble L este sonido. Vean. Ya que hacemos diferencia entre la L y la doble L en el español. Entonces, este sonido corresponde a y, y. Es una G vibrante para otros idiomas. O J también en el inglés, por ejemplo, es a veces el sonido de algunas J o de una Gs. Ahí el portugués lo retoma para algunas J. Entonces, you gain. Vamos a ponerlo así. You gain. Otra vez. Para hacerlo lo nasal, lo más aproximado en nuestro español es agregarle una N al final. Now you gain. Luego esta va a quedar como y otra nasalizada, ¿verdad? Entonces vamos a decir azim, azim, para hacer el nasal, nasal. Recuerden que la posición es nasal. Bien, vamos ahora a esta, que, bueno, podríamos sacarla así fácilmente como vocês, otra vez noun, vocês noun, y esta nos quedaría como Zeraun. Zeraun con nasal también, una N al final, Zeraun. Y aquí vamos a volver a usar you, you got it, you got it. Bueno, ahí nos quedaría la transliteración. Recordemos que el alfabeto fonético internacional sería el sistema académico. Es, digamos, la forma más profesional de ver los idiomas estandarizados. Sin embargo, las transliteraciones al español son más prácticas. Es más para aprender a dominar rápido el idioma en cuestión con lo que conozco de mi idioma. Entonces, usar uno u otro dependerá de qué facilidades tengo, ¿verdad? O cuál es mi propósito, digamos, si le apunto a un aprendizaje de la lengua más
profesional, más técnico, más academicista, o si lo que quiero es algo que sea muy práctico para hablar. Entonces, si es algo muy práctico, me voy mejor por la transliteración al español. Bueno, ahí terminamos entonces con Mateus. Vamos a ir a la parte de la clase de ahora. Estábamos viendo lo que eran la parte de los colores, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Ya estuvimos hablando de los primeros cuatro, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del otro bloque. Recordarán que ayer veíamos que el vermelho es el color para referirse al, al color rojo, en este caso. No confundirlo con el verde, ¿verdad? Aunque se parece un poco, no es el mismo. Luego habíamos visto la Corgi Laranja. La Corgi Laranja, que sería como el color naranja. El amarelo y terminamos viendo el Baggy. Baggy. Bueno, vamos a ir entonces ahora con el otro bloque. Vamos a hacer lo mismo que en la clase anterior. Vamos a tomar los nombres acá de los colores. Vamos a ponerlos por aquí a un ladito. Este de acá nos podría confundir con el rojo, ¿verdad? Ya que por la escritura pareciera que es el rojo. Y tenemos otro, ¿verdad? Que se parece al naranja en términos de la escritura, que comienza con Cog, Cog G. Em, Luego tenemos este que ya, bueno, aquí cualquiera pensaría, es el castaño, ¿verdad? Suena castaño, o más o menos tiene esa escritura. Am, el bread, breadfruit, ¿verdad? Que ya adelantándonos, pues sería el negro. De aquí es donde se desprende a esa palabra de que a veces en el español decimos, ah, quizás un poco, se usa, por lo menos aquí en nuestro país, es un poco peyorativo el uso de esa palabra, ¿verdad? Cuando a alguien le tildan o le dan el adjetivo de que es prieto. ¿Bien? Pero de ahí viene más o menos del lado bueno, ya vamos a ir a examinar, pero el portugués así lo ve. Em, Ese es interesante, ¿verdad? Porque ese es como el color de la ceniza, más o menos, esa es la etimología de ese color. Y por último, el blanco, que sería el color blanco que se parece bastante al español. Bueno, ya los tenemos acá. Vamos a ir a lo que es nuestra página de referencia. Vamos a buscar acá uno por uno. El primero se escribe igual que el español, ¿verdad? Vamos a ver la pronunciación en términos de la lengua portuguesa. Bueno, vamos a quedarnos con esa de Brasil, siempre con esa U corta, ¿verdad? Hemos dicho que es quizás un poco más sencillo hacer la U corta que la W. Azul. Esto es un diptongo que es como pronunciar una U con una U. Entonces es como alargarla, ¿verdad? Azul, azul. Nótese que termina en U, en L. Y ya hemos visto ese patrón de las palabras que terminan en portugués en L que se convierten en una U corta. Por otro lado, en el portugués europeo sí se usa como una L, bastante similar al español, digamos. Bueno, ahí estamos con el primero. Vamos ahora con el siguiente. Eh, bueno, aquí de hecho a veces aparecen esas tablitas, pero lastimosamente en el portugués no nos aparece, ¿verdad? Ese es de otro idioma. Pero es interesante al ver así por tablitas los colores también en algunos idiomas que están disponibles. Bueno, ese nos podríamos ir fácilmente pensando que es el rojo, ¿verdad? Pero como ya vimos que el rojo no es así, ese en realidad, ¿verdad? Es el color em, que nosotros le llamamos morado. Hay algo interesante, es que nos dice que esto viene o se desprende de esto, como de un rojo intenso. O sea, viene del latín, y por eso la relación un poco con el rojo, vea, un poco parecido. Pero en este caso no es el rojo. Decíamos, a esto nos referimos más con el color como el color morado. Ah, esta tiene una pronunciación con R gutural que la podemos hacer también como ho, horseshoe, horseshoe.
Nótese que esa X es una SH en realidad lo que vamos a utilizar para la pronunciación. Se convierte en shu, shu, oshu, oshu, oshu. Si lo hacemos con la R gutural. Si lo hacemos con la H aspirada, oshu, oshu. Bien, ahí estaríamos. Y nótese que hay algunas variantes, por ejemplo, algunos, bueno, en algunos casos se puede pronunciar con R fuerte, sobre todo nos dice en el sur de Brasil y en las zonas rurales de Portugal. Ahí podría sonar como roxo. Bueno, vamos a dejar este hasta acá y ahora vamos al siguiente. Literalmente vendría siendo algo así como el color de rosa, el color rosa, podríamos ver esta expresión. Claro, es una expresión así. Ojito con esas guiones, es necesario ponerlo, aunque lo podemos buscar también sin guiones, pero puede considerarse con o sin guiones. Es para decirnos que es una sola palabra, ¿verdad? Que a pesar que son tres, pero se ve como una sola. Ya lo vimos en la naranja, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí nuevamente algo parecido, ¿ven? Koch, vamos a pronunciar la palabra Koch, que es para color, G, que es el D, G, y luego la rosa, pues va a sonar con rosa, rosa, con una O corta, más la R gutural, o bien lo podemos hacer con la H, algo así como hosa, hosa, Koch, G, hosa, coquillosa. Vendría siendo otra forma de pronunciarlo si no usamos las R's guturales. Hemos insistido en esto, ¿verdad? El uso del aire gutural en Brasil es una cuestión, digamos, un poco de las zonas en donde se haya aprendido a hablar. Vemos más frecuente o es más popular, es más digámoslo así, como la jerga popular, usar mejor el sonido de la H. Bueno, ese sería el rosado que nosotros le decimos, ¿verdad? El color rosa. Bien, vamos al siguiente. Automáticamente nosotros pensaríamos en la palabra castaño. Pensaríamos en eso, pero recordemos que esto vendría siendo más quizás como el, el color del cabello cuando usamos el término castaño. Pero es interesante darnos cuenta que la traducción de esa, más bien como color, debería ser lo que nosotros, bueno, es que aquí vamos a encontrarnos con un gran problema para nosotros como latinohablantes. El problema es que Latinoamérica a este color suele decirle café y tenemos igual que el grano y la bebida que se toma, porque pues ese color, el café y café, café de bebida, café de color, no distinguimos. Sin embargo, en el castellano, por eso en España y posiblemente en uno que otro país de Latinoamérica, no le dicen café al color. O café es una palabra exclusiva para la bebida que se extrae del grano de la planta, del café. Entonces, es específico para ese nombre. Sin embargo, en Latinoamérica no usamos mucho quizás el término marrón. Pocas veces escuchamos a alguien decir es el color marrón o eso es marrón, zapatos marrones, una chamarra marrón. Pocas veces usamos el término, pero ese sería el término correcto, marrón. Eh, en el inglés, por ejemplo, no hay donde perderse porque ese es el color brown. Cuando decimos coffee en inglés es igual, es la bebida. Entonces, creo que el problema aquí es quizás de nuestra cultura latinoamericana que no distingue o que se ha acostumbrado a utilizar indistintamente el nombre de la planta, de la bebida y el nombre de color. Bueno, claro, podríamos usar castaño, pero el problema es con el castaño nosotros lo asociamos más al pelo, el color del pelo, no tanto a un color específico. Ahora, la pronunciación. Bueno, aquí se vuelve interesante porque tenemos dos formas de pronunciarlo. Una es con, bueno, comienzan con casta, castan, hasta ahí estaría bien, pero como tiene NH, eso se puede leer como casdaño,
Castaño. Es más o menos como hacer una ñ, si vemos así, ¿verdad? La NH suena como una ñ en el español. Castaño, castaño. Y se pueden hacer o se pueden utilizar este símbolo o este de acá. Bien. Recordando pues que por eso se nos dice esta J es nasalizada. Ahí está en este caso la virgulilla sobre la J y es nasalizada. Castaño, castaño. Casi todos los nombres de los futbolistas de Brasil a veces vemos nombres como Juninho, Martininho, cosas así, ¿ve? Siempre llevan NH y llevan esa IO, ¿ve? Por ahí es donde se convierte en esa como ñ más o menos esa parte. ¿Qué es daño? ¿Qué es daño? Bien, vamos bueno, estos terminan en O. Curiosamente, S y S todos terminan en O. Así que ya adelantando, ¿verdad? Iríamos viendo que cada uno de estos vamos a terminar con una U en el sonido. Escritura de O. Vamos acá. Y aquí tendríamos Bretu con una R suave, una R flap, se le conoce a eso en el inglés, que es una una R suave, pretu, pretu. Y ya decíamos, esto es para el color negro en realidad. Y de ahí es donde se desprende lo que nosotros usamos a veces, ¿verdad? Viene claro, está un poquito influenciado por el latín, ¿ya? Que después se convirtió en lo que para nosotros es el color negro. Bueno, vamos al siguiente. Ese es interesante. Es lo que nosotros le llamamos el color gris. Vamos a verlo por acá. Sería Zinzantu. Vean que hay dos vocales nasalizadas acá. Zinzantu. Zinzantu. Bueno, ese sería el color, ya decimos el color gris, pero en el portugués como que se va por la etimología del color de la ceniza, más o menos por ahí. Bueno, ahí estamos con cinzento. Vamos a el último, ¿verdad? Que sería el color blanco. Ya podríamos adelantar, eso va a donar algo como blanco. ¿Está? Blanco. Una R suave, en ese caso, con una A media nasalizada y luego la Q. Blanco, blanco. Bueno, ahí estaríamos entonces ya con este bloque. Vamos a regresar a lo que serían nuestros colorcitos. Aquí están. Y bueno, vamos a aprovechar ahora quizás a practicar con todo. Entonces vamos a irlos viendo. Voy a ir quitando acá esto y nos vamos a quedar solo con las transliteraciones del IPA que las hemos obtenido gracias a lo que es Witcher. Bien, ahora sí, vamos a irlas ubicando acá. Vamos a ir con el siguiente. Recordando que este es el morado, vean que estas son de las palabras que forman heterosemánticos, ¿verdad? Ya habíamos tocado el tema de heterosemánticos, en donde decimos que son palabras que entre el español y el portugués se parecen bastante y claro, nosotros pensaríamos, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, significa lo mismo, pero no, ¿verdad? Significa una cosa diferente. Hay que ponerle atención a los heterosemánticos, ya que por creer que están relacionados los idiomas o que son parecidos en ciertas cosas, entonces automáticamente eso significa tal cosa. En algunas sí pegará muy bien, pero en otras no. Ahí es donde debemos tener esa precaución. Bueno, voy a agregar los que vimos en la clase anterior para que ahora sí tengamos la tablita completa y podamos hacer la práctica de pronunciación con, digamos, ya con todos los colores. Vamos a agregar acá el vermelho, que habíamos dicho si es el rojo. Vamos a agregar también lo que vendría siendo el coquillaranja, coquillaranja.
el color naranja, anaranjado que decimos a veces nosotros. Vamos a agregar también el amarelo, amarelo. Ok, aquí está el amarelo y vamos a terminar con el beige. Bien, ahí estaríamos entonces con el último. Vamos a agregarlo acá. Y ya tenemos nuestra tabla de colores básicos completa en lengua portuguesa. Bueno, vamos a practicar. Trate de repetir conmigo. Vermelho. Una vez más. Vermelho. Vamos con el siguiente. Cor de laranja. Una vez más. Cor de laranja. Bien, vamos con el siguiente. Repitamos. Amarelo. Una vez más. Amarelo. Bien, vamos con el otro. Vamos a repetir. Verde. Otra vez. Verde. Bien, vamos al siguiente color. Azul. Una vez más. Azul. Bien, vamos al otro. Roxo. Una vez más. Roxo. Una vez más. Roxo. Recuerden que esa no es una S, es la SH. Shu. Roxo. Bien, vamos al otro que tiene la misma estructura del naranja. Digamos, cookie rosa. Rosa. En esos dos, se me escapaba mencionar, si nosotros decimos solo naranja o si solo decimos rosa, nos estaríamos refiriendo a la fruta, a la naranja y a la flor, es decir, a la rosa. Por eso es que en esos es necesario utilizar lo de cookie para hacer distinguir que me estoy refiriendo al color y no al objeto. Bien, vamos una vez más. Repite conmigo. Cookie rosa. Una vez más. Cookie rosa. Bien, vamos al siguiente. Repitamos. Castaño. Una vez más. Castaño. Bien, vamos al siguiente. Repitamos. Preto. Una vez más. Preto. Bien, vamos al siguiente. Cinzento. Una vez más. Cinzento. Y terminamos con el último. Branco. Branco. Obrigado. Muchas gracias por sus participaciones. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con esta parte de la clase. Vamos a seguir viendo en las siguientes clases un poco más acerca de las cores o los colores en portugués, ¿verdad? Porque esos son los básicos, pero hay otros tonos que es interesante ir viendo, luego usarlos como adjetivos para describir diferentes cosas, o describir qué color nos gusta o de qué color son las cosas. Bueno, nos despedimos. Chao, hasta luego.